basados en inversión, creando empleo y soluciones basadas en la naturaleza. Creo que eso es fundamental. Y en la primera estimación que hizo la CEPAL, creo que necesitamos ser más ambiciosos en relación a los compromisos definidos nacionalmente. Y el costo, por supuesto, yo he presentado aquí promedios, pero el costo de inversión es heterogéneo y habría que calcularlo con especificidad para México, para cada estado, para cada región. Y la emergencia, creo, climática nos presenta una oportunidad para cerrar estas brechas de desarrollo, redireccionar flujos financieros e ir hacia un desarrollo económico sostenible, socialmente inclusivo, carbono neutral y resiliente. Muchas gracias por su atención. Lamento haber corrido un poquito. Lamentablemente yo tengo que retirarme y no me podré quedar a la sesión de preguntas, pero quedo a su disposición siempre por vía chat. Será un placer siempre poder estar con ustedes en otras oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora. Ha sido un privilegio, como siempre, escucharla y que esté con nosotros, aunque sea en la distancia. Esperemos que pronto nos visite aquí en Acatlán personalmente. Será magníficamente recibida, como usted bien lo sabe, porque la UNAM es su casa. Muchísimas gracias, embajadora. Muchas gracias, un abrazo a todas y a todos y lamento no quedarme, quizás al rato me vuelva a conectar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí viene el plato fuerte que tenemos aquí, que es la doctora Cristina Monge. Cristina Monge es politóloga y doctora por la Universidad de Zaragoza, en donde imparte clases de sociología. Sus áreas de interés son la sostenibilidad y la calidad democrática, y en especial la gobernanza para la transición ecológica, asunto en el que trabaja a través de varios centros de investigación como Governance, el BC3 o BC3, no sé cómo se pronuncia exactamente, da igual, y el ITB-UPM, que es un instituto multidisciplinario de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿verdad? Así lo entiendo. Y también es patrona de la Fundación Ecológica y Desarrollo, ECODES, además de consejera de la Fundación Renovables. Forma parte del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca y de la revista ETIC. Participa en el Foro de Gobierno Abierto, en el Consejo Asesor de Cooperación en Desarrollo y el Grupo Asesor Metodológico para el Proyecto de Rendición de Cuentas de la Presidencia del Gobierno de España, que tiene por nombre Cumpliendo. Es autora, entre otras muchas obras, de 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad en 2017, ha coordinado la obra colectiva La Transición tras la Indignación, 15M, Miradas desde el Presente, y tiene una infinidad de artículos que yo se los recomiendo. Ella escribe en el periódico español El País. En lo personal me gustó mucho uno que lleva por nombre algo así como El matrimonio de conveniencia, la transición climática y la revolución digital, porque me parece muy importante la reflexión que hace entre esta parte del desarrollo tecnológico, la parte digital, con el equilibrio que debe de haber en la parte de la transición energética. Ella es la protagonista, Cristina, así que te dejo en uso de la voz y este es tu auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muy buenos días. Abrumada por su presentación, director Martínez Justo, y agradecidísima por poder estar hoy aquí. Agradecidísima al doctor Robledo por haber organizado nada menos que este coloquio de primavera para pensar sobre el futuro, que es lo mismo que decir para pensar sobre los desafíos que tenemos como humanidad. Muchas gracias también al profesor Inerarity, que me consta que nos está viendo desde España, coorganizador de este evento.
Muchísimas gracias a todo el equipo técnico que hace posible que esto sea realidad, que generalmente no están en primera línea, por cierto, muchas veces son mujeres, y que sin ellas y ellos nada de todo esto ocurriría. Por lo tanto, muchísimas gracias a todo el equipo que estáis ocupándoos de que todo esto pase. Esto es ocuparse del presente y, por lo tanto, construir el futuro. Y muchísimas gracias también por ayudarnos a poner encima de la mesa, yo creo que el principal desafío que tiene en estos momentos la humanidad, que es ver cómo hacemos frente a esa crisis climática, a ese cambio climático que, como decía el título del libro de Naomi Klein, esto lo cambia todo. Y efectivamente, esto lo cambia todo. Doctor Martínez, me hace mucha ilusión que le gustara ese artículo del matrimonio de conveniencia entre la revolución digital y la transición ecológica en el país. Recogía las conclusiones de un congreso que organizamos junto con el profesor Inerarity en Bilbao, al que él hacía alusión el lunes pasado, y donde se planteaba que lo que hasta ese momento parecía que era una alianza natural, la revolución digital, la revolución tecnológica y la transición ecológica, sin embargo, cuando se escarbaba un poco y cuando se profundizaba un poco en el debate, presentaba enormes contradicciones. Bueno, pues eso es lo que me gustaría hoy a mí plantear aquí. Me gustaría invitarles a pensar las contradicciones que existen no solamente en el diagnóstico de la crisis climática, sino también todas las preguntas, todas las inquietudes, todos los interrogantes que se nos plantean cuando abordamos esta crisis en clave política. Y me hace especial ilusión, doctor Martínez, en un momento en el que este debate, este coloquio, tenga lugar en esta sede de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. ¿Por qué? Lo voy a explicar muy brevemente, es muy sencillo. Si yo a ustedes les pregunto de qué va esto de la crisis climática, ¿quién tiene que ocuparse de ella? Me van a hablar, como es normal, de biólogos, de geólogas, de físicos, de meteorólogas, de la gente que se dedica a la ingeniería. Y efectivamente, al principio eso fue así. La crisis climática fue entendida desde una perspectiva de las ciencias naturales. Un poquito después, prácticamente enseguida, entraron los economistas. Me consta que hay muchos economistas en la sala. Y entraron los economistas a decir una cosa que todavía nos cuesta reconocer. Y es que la economía es una variable dependiente de la biosfera. Y sin embargo, nuestro modelo de desarrollo, lo decía Teresa Rivera, estamos teniendo un problema de modelo de desarrollo. Nuestro modelo de desarrollo ha entendido que economía y ecología eran contradictorios. Nada más lejos de la realidad, lo vamos a ir viendo, además de que lo han explicado ya estupendamente bien tanto la vicepresidenta Rivera como la señora Bárcena. La economía, insisto en esta idea, es una variable dependiente de la ecología. En una biosfera enferma, la economía enferma y tiene riesgos de morir. Lo estamos viendo todos los días, cuando hay un derrame de petróleo, cuando hay una sequía, cuando hay una contaminación de un río, de un acuífero. En mi país estos días un debate tremendo acerca de qué está pasando con Doñana, el otro día también aludíamos a ello. Es decir, necesitamos entender una vez por todas que economía y ecología tienen que ir de la mano. Por lo tanto, muchísimas gracias por organizar este evento aquí y enhorabuena por el acierto que supone. Pero déjenme que les invite a problematizar un poco las cosas, a ver algunas contradicciones e incluso a tirar algunos mitos que tenemos en la cabeza. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis climática? La señora Bárcena ha aludido a ello de una forma diferente. A mí me gusta mucho empezar estas reflexiones con este esquema que elabora cada 2 años aproximadamente el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, que nos dice básicamente lo siguiente: que la vida en el planeta pueda seguir teniendo lugar tal cual la conocemos depende del equilibrio entre estas variables que ven aquí. Variables que tienen que ver con la acidificación de los océanos, con el incremento de temperaturas, con la biodiversidad, con el cambio de usos del suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Si se fijan en el esquema, verán que hay una línea de puntos, hay un círculo de puntos discontinuos, que ellos dicen que ese es el límite de seguridad, a partir del cual el equilibrio entre esos factores puede hacer peligrar la vida tal y como la conocemos en la biosfera. Y como podrán ver, hay algunos elementos que se mantienen dentro de esa esfera de seguridad, pero hay otros que han pasado ya sobradamente esa línea de seguridad. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo lleva años llamando la atención sobre esto. Si a ustedes les interesa, pueden consultar en su página web todos los informes donde se ve cómo ha ido evolucionando este esquema
y donde se pone de manifiesto cómo en la medida en que estos equilibrios se rompen, lo que aquí está en cuestión, y este es el primer elemento que quiero dejar encima de la mesa, lo que aquí está en cuestión no es el planeta. Esa famosa frase de el cambio climático es un atentado contra el planeta, tenemos que luchar contra el cambio climático para salvar el planeta. No, el problema no es el planeta. El planeta tiene muchas formas de resiliencia. El problema es que si estos límites se superan, la que está realmente amenazada es la humanidad, que por cierto es un acierto como reclamo y como título de esta conferencia. En este marco nos estamos moviendo. Y no quería dejar de llamar la atención y de apelar de alguna forma a elementos que probablemente conozcan ustedes ya, pero que creo que es importante. Este esquema lo habrán visto 1000 veces, no me voy a detener. Este es cómo ha ido evolucionando. Bueno, por cierto, todos los datos científicos que yo voy a poner aquí van a ser fuentes del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Son todos públicos, forman parte de sus informes y están en la página web. Cualquiera puede consultarlos. Si tienen dudas, me preguntan. Esta es la evolución del incremento de temperaturas desde 1860 hasta el año 2020. Yo creo que todo el mundo, cuando ve esto, lo que sentimos es cierta inquietud. Sin embargo, a mí lo que me inquieta realmente es esto otro. La parte azul de la gráfica reproduce la gráfica anterior, es decir, cómo han ido evolucionando las temperaturas desde, en este caso, 1960 hasta 2020. Y la parte verde lo que hace son las proyecciones de qué puede pasar. Y ante esto, yo tengo aquí dos elementos que subrayar. Uno, la línea negra de trazo discontinuo ascendente son las previsiones de lo que puede pasar con el incremento de temperaturas si hacemos lo que estamos haciendo ahora y nada más. Pero ahora ya estamos haciendo muchas cosas. Se decían en las conferencias anteriores. Por lo tanto, si mantenemos lo que estamos haciendo tal y como está hoy, estamos en ese escenario de sobrepasar con mucho los 2 grados aproximadamente en el año 2070 o así. Pero ¿cuál es la segunda reflexión? Todo ese grado que está dibujando ahí la zona verde, que depende básicamente de lo que hagamos hoy. El último informe del IPCC, al que Teresa Rivera se acaba de referir, decía una cosa que hasta ahora, decía dos cosas que hasta ahora no había dicho de forma rotunda. La primera, que es muy importante y que pasó desapercibida a la comunidad internacional. La ciencia, por definición, es conservadora. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no tiene una cosa muy clara, realmente le cuesta afirmarlo con rotundidad. Tiene que ser así, es método científico. Y además el IPCC, como ustedes saben, lo que hace es el estado del arte de todo el saber y de todo el conocimiento de la comunidad científica. Por lo tanto, la tendencia es que sea todavía más conservadora. Tanto es así que este informe que acaba de salir es la primera vez en el que el IPCC, o sea, los expertos que asesoran a las Naciones Unidas, dicen de forma tajante si se está produciendo un incremento de temperaturas, un cambio climático ocasionado por un modelo de desarrollo. Es la primera vez que se dice de forma tajante. Pero dice otra cosa que a mí me gusta más señalar, que dice, estamos a tiempo de evitar las peores repercusiones, las peores consecuencias de la crisis climática. Efectivamente, en función de lo que hoy hagamos, porque ese futuro del que luego hablaremos se construye hoy desde el presente, en función de lo que hoy hagamos, esa línea ascendente de negra de puntos discontinuos puede ser mucho mayor, puede ser todavía más peligrosa o, sin embargo, puede aplacarse. Yo no sé aquí en América Latina, en España, cuando nos llegó la COVID, se puso de moda una frase que era hay que aplanar la curva, que era aplanar la curva de los contagios. ¿Cuál es el objetivo? Aplanar esa curva, aplanar la curva del incremento de temperaturas. Esto es donde nos estamos moviendo, en este escenario. Pero, bueno, no hace falta que diga aquí que en este escenario absolutamente todos los grandes actores políticos, sociales, económicos, incluido el Foro Económico Mundial, incorporan ya los riesgos ambientales como parte de sus ejercicios de prospección y como parte de sus análisis. Es muy interesante, si a ustedes les genera curiosidad, hacer una comparativa de cómo han ido evolucionando los informes del Foro Económico Mundial a lo largo de los 10 últimos años y cómo cada vez hay más cuadraditos verdes de estos. Esos son los 10 riesgos, ¿vale?, que identifica el Foro Económico Mundial. Algunos son económicos, otros son de carácter social, tecnológicos o ambientales. Los ambientales son los verdes. Cada vez, si hacemos la comparativa de los últimos años, veremos que los riesgos ambientales cada vez cobran mayor visibilidad. Por lo tanto, esto que nos está diciendo la ciencia, que nos está diciendo tenemos ya la constatación de que esto es así y que depende de lo que hagamos,
directamente se está asumiendo en foros económicos, en foros políticos, en foros académicos y a diferentes niveles, como iremos viendo, ¿no? En este escenario se plantea este debate. Y yo he empezado diciendo, qué oportuno hablar de la humanidad amenazada. ¿Por qué? Lo avanzaba antes. El que está amenazado aquí no es el planeta. Los que estamos amenazados aquí somos los seres vivos que habitamos el planeta. Y estando en esta universidad, permítanme, doctores, que rinda homenaje al profesor Molina, que ya ha sido aquí citado, que fue absolutamente clave y fundamental para que se firmara el Protocolo de Montreal, gracias al cual el problema, el desafío, que se suponía que era uno de los mayores riesgos para la humanidad, que era la apertura del agujero de la capa de ozono, a día de hoy podemos decir que está a punto de cerrarse o casi cerrándose debido fundamentalmente a dos elementos. Uno, ese Protocolo de Montreal, un convenio internacional, y dos, el conocimiento aplicado para buscar alternativas a esos CFCs, a esos aerosoles que provocaban el agujero de la capa de ozono. Si se observa esta fotografía, se irá viendo cómo se ha ido reduciendo ese agujero, no del todo, y además depende de otros factores. Pero lo cierto es que se ve una progresión clarísima desde el momento en que aparece el problema hasta donde estamos hoy. Bueno, pues en buena medida es un ejemplo de cómo el conocimiento de la UNAM, de esta universidad, en la persona del doctor Molina, y la voluntad política de un acuerdo para que eso fuera posible, ha sido capaz de gestionar lo que entonces parecía uno de los mayores peligros. ¿Quiere decir esto que todo es así de fácil, entre comillas, lo de fácil en el cambio climático? No, ni mucho menos. Pero lo que quiere decir es que el planeta tiene una enorme capacidad de resiliencia. El planeta tiene una enorme capacidad de sobreponerse a los problemas, de sobreponerse a lo que le estamos haciendo. Recordarán ustedes también cómo en la pandemia se llenaron nuestras imágenes y las redes sociales de nuestras televisiones, y las redes sociales de imágenes en las que se veía cómo en la medida en que las ciudades iban parando, se reducía el tráfico, se reducía la actividad económica. No digo que esto sea positivo, pero en la medida en que eso pasaba, bueno, pues empezaban a aparecer zorros paseando por Londres. En mi casa, donde yo vivo en Zaragoza, que vivo al lado de un río, empezaban a salirme patos en casa, ¿no? Y eso fue habitual en muchas ciudades. En la medida en que la ciudad paraba y se bajaba la contaminación y el consumo de recursos, se incrementaba notablemente la naturaleza, tomando otra vez forma y tomando otra vez espacio en la ciudad. Entonces, el planeta tiene una enorme capacidad de resiliencia y de regeneración. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de los seres vivos? Y ahora voy a hablar solamente de los seres humanos. Un ejemplo, hay muchos, se podrían poner muchas cifras, a nivel local, a nivel regional, a nivel internacional, pero déjame que les ponga solamente un ejemplo. En España tenemos una joya que es el Instituto de Salud Carlos III, un instituto de investigación sobre salud pública, que todos los años mide y publica en una página web de forma muy transparente. Esto es un pantallazo de anoche, lo pueden comprobar ustedes cuando quieran, cómo están afectando las altas temperaturas a los seres humanos. Bueno, pues en el plazo del último año, en España, 6.600 muertes atribuidas directamente al incremento de temperaturas. Vuelvo a repetir que la ciencia es conservadora y que estos datos probablemente habrá que multiplicarlos por 2 o por 3 cuando haya pasado un tiempo y se tenga la constancia realmente de cuánto ha sido esto, porque estos son datos en tiempo real. Pero lo cierto es que tenemos ya evidencia empírica suficiente que nos dice que la crisis climática, el incremento de temperaturas, y podríamos asociar más cuestiones como la sequía, etcétera, 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 nos están matando. Y además no nos están matando a todos por igual, están matando de forma especial a los más vulnerables, a los que menores medios tienen de hacerles frente. Esta imagen creo que es suficientemente ilustrativa. La podrán encontrar también en este informe del IPCC que acabó de aprobarse hace apenas unas semanas, al que todas hemos hecho referencia, y muestra cómo puede influir en la vida de una persona, depende del momento en que haya nacido, la crisis climática en función de lo que seamos capaces de hacer. De alguna forma, el informe, la parte de la izquierda de la pantalla muestra la evolución de temperaturas hasta el 2020 y el resto las proyecciones, que es una proyección, valga la redundancia, de las variabilidades de lo que puede pasar en función de lo que hagamos, ¿no? Conforme más intenso es el color rojo, quiere decir que hay más incremento de temperatura y, por lo tanto, mayores afecciones. Muchos de aquí tendrán hijos o hijas o gente menuda, gente recién nacida en su alrededor. Bueno, pues una persona que nazca hoy, según dice eso,
está ya directamente afectada por ese incremento de temperaturas y por todo lo que supone el cambio climático. En función de lo que seamos capaces de hacer, esas afecciones serán mayores o peores cuando esa persona llega a los 70 años. Podríamos hacer también la prueba yendo un poquito más atrás, pero vamos a pensar en clave de futuro, que estamos en futuro. Creo que esto es suficientemente ilustrativo de lo que esa crisis climática supone. Por lo tanto, el problema de la crisis climática no es el planeta. El planeta tiene resiliencia, el planeta se sobrepone. El problema somos los que habitamos ese planeta, el conjunto de seres vivos que habitamos en él. Pero también hay un problema en cuanto a los seres vivos viviendo socialmente. Y ahí aparece la pregunta que yo me suelo hacer. ¿Es el cambio climático una amenaza para la democracia? ¿Tienen las democracias posibilidades de gestionar un desafío como este? Bueno, vamos a ir viéndolo. Mi hipótesis de partida es que el cambio climático, desde el punto de vista social y político, es un agravante de problemas preexistentes. Al menos 3 que voy a intentar documentar aquí. Hay muchos más, pero vamos a sintetizar en 3. El primero, la desigualdad económica. El cambio climático nos hace pobres, nos empobrece a todos, pero empobrece más a los más pobres. Ahora lo veremos. En segunda cuestión, la desigualdad de género. ¿Y qué tendrá que ver el género con el cambio climático? Bueno, vamos a verlo también. Y en tercer lugar, el incremento de conflictos que ya se están dando en todo el planeta. Este mapa es muy viejito ya. Este mapa es de la FAO del 2012, pero a mí me gusta siempre ponerlo, porque creo que es súper claro explicando una de las mayores evidencias del cambio climático, que es también lo que llamamos la doble contradicción del cambio climático. ¿Cuál es esa doble contradicción? Pues que aquellos países que menos han contribuido a su aparición, que son aquellos países menos industrializados o que se industrializaron más tarde, son también los países que más están sufriendo sus consecuencias, porque carecen de medios, de tecnología o de posibilidad de hacerles frente. ¿Pero qué países son? Este mapa lo que nos muestra es la vulnerabilidad de los países al cambio climático. Y yo ahora les pregunto, imagínense que delante pusieran el mapa de las migraciones en el mundo. ¿Cuál sería? El mismo, exactamente el mismo. Tanto es así que el instituto, el IDMC, que es un instituto que estudia los desplazamientos y migraciones en el mundo, lleva años trabajando, midiendo, intentando medir, hacer una proyección, ¿no? unas estimaciones de cómo está evolucionando los desplazamientos y las migraciones debidas al cambio climático. Recordatorio, que estamos en una facultad de políticas. Hablamos de desplazamiento cuando abandonamos nuestro territorio para irnos a otro dentro del mismo Estado, dentro de las fronteras del mismo Estado. Y hablamos de migraciones cuando cruzamos a otro Estado. Aquí tienen las cifras. No me voy a detener demasiado, simplemente voy a hacer alusión a la evolución. En el año 2018, de 28 millones de desplazamientos que hubo en el mundo, 16 estaban directamente relacionados con la crisis climática. En el año 19, de 25 millones de desplazamientos, 24 estaban directamente relacionados con la crisis climática. En el año 2020, de 40 millones de desplazamientos que había en el mundo, más de 30 estaban relacionados directamente con la crisis climática. Y directamente en el año 2022 estamos hablando ya que de 38, aproximadamente 35, aquí hay un problema con las cifras por el año de la pandemia, estaban relacionados con la crisis climática. Es decir, el problema, la amenaza que supone la crisis climática para las personas, para los seres vivos y en concreto para las personas, se da a nivel individual en términos de salud, lo hemos visto, y a nivel colectivo en términos de desafíos para nuestras sociedades. Por ejemplo, convirtiéndose en la primera causa de desplazamientos y migraciones en el mundo. La crisis climática como primera causa de desplazamientos y migraciones en el mundo. Pero hablaba antes de las mujeres, hablaba antes de género. Y se preguntarán por qué, qué tendrá que ver el género con las mujeres. Ya están las feministas otra vez, ¿no? Bueno, pues tiene muchísimo que ver. No solamente en cuanto a afecciones sobre la salud, que eso es otro tema más complicado que no voy a entrar yo ahora, aunque si quiere lo recuperamos en el debate, sino que Naciones Unidas ha documentado mediante estudios de caso elementos curiosos, ¿no? Como que, por ejemplo, cuando en Bangladesh el cambio climático causa una inundación, mueren más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque según qué culturas y según qué religiones a las mujeres no se les permite aprender a nadar. Así de sencillo. Estudio de caso de Naciones Unidas, está en la página web. O que cuando hay una sequía en el Cuerno de África mueren más mujeres que hombres. ¿Por qué?
cuando hay una sequía en el Cuerno de África se quedan sin alimentos. Y en las familias, en esas latitudes, ¿quién come primero? Ellos. ¿Quién come después? Los niños. ¿Cuándo comen ellas? Con lo que queda. Y hay muchas más muertas de hambre por las hambrunas, por la sequía generadas por el cambio climático que hombres. Por lo tanto, efectivamente está afectando. Pero vamos a mirar a Occidente. Les voy a poner un dato de mi país, de España. Llevamos unos años que se ha expuesto de moda un concepto horroroso, pero que es una evidencia, creo que Teresa Rivera lo comentaba también, que es el de la pobreza energética. Aquellas familias que tienen que destinar un porcentaje excesivo a financiar el coste de la energía para mantener una situación de confort en sus domicilios. ¿Saben ustedes cuál es el grupo social más sobrerepresentado dentro de aquellas familias que están en situación de pobreza energética? El grupo de familias monomarentales. Mujeres solas con hijos a cargo. Voy a beber un poquito de agua. Por lo tanto, estamos viendo cómo efectivamente el cambio climático afecta más a las mujeres. Y me dirán, hombre, pero en el fondo las afectan porque también hay otra serie de problemas estructurales. Sí, yo he empezado diciéndoles, el cambio climático es un agravante de problemas preexistentes. La pobreza existía antes, pero el cambio climático la está agudizando, está incrementando la desigualdad. Las migraciones y los desplazamientos existían antes, pero el cambio climático está agudizando las condiciones de vida en algunos territorios y, por lo tanto, hace más frecuentes, ¿no?, y más numerosos esos desplazamientos y las migraciones. Los problemas de desigualdad de género no los ha inventado el cambio climático, no. Pero en la medida en que agrava las condiciones de vida, está incrementando también los problemas relacionados con el género. Y, por supuesto, una serie de conflictos. He puesto aquí una foto provocadora que en España se entiende muy bien, aquí probablemente creo que es diferente, que es un conflicto que tenemos, un debate que tenemos ahora, lo hemos aludido varias veces, en torno a los regadíos que pueblan la mayoría del sur del país y que muchos de ellos se abastecen de agua de forma ilegal. Una realidad conocida desde hace años, a la que no se ha querido hacer frente y que en estos momentos está ocasionando auténticos conflictos entre grupos de agricultores, auténticos conflictos entre territorios para ver cómo se disputan el agua que siga haciendo posible ese regadío. Pero es que es lógico, en la medida en que va a haber menos disponibilidad de agua, en la medida en que las condiciones son peores, los conflictos se agravan. Supongo que en esta sala a nadie le sorprenderá, porque está muy documentado y se ha dicho mucho, que uno, no el único, pero uno de los elementos que agudiza la situación y que hace estallar la crisis de Siria, la guerra de Siria, es precisamente una sequía y la lucha por cómo se gestionaban esos recursos hídricos. Insisto, el cambio climático no crea estos problemas, pero es un agravante que los hace mucho más difícil de gestionar. Y en este contexto nos preguntamos, bueno, pues con todo esto que tenemos encima de la mesa, ¿quién se hace cargo del futuro? Que aplicado a esta sesión de la crisis climática, yo creo que quiere decir algo así como ¿quién se hace cargo de llevar adelante la transición ecológica? Porque esa transición ecológica de la que han hablado ya mis compañeras de panel es una transición que ya está en marcha, ya está aquí. No es nada nuevo, la estamos viendo. Otra cosa es que necesitemos que sea más rápida, que sea más ambiciosa, pero la tenemos ya aquí, ¿no? Bueno, pues ¿quién se hace cargo del futuro? Y aquí es cuando yo me planteo la pregunta. Digo, ¿las democracias estamos preparadas para hacernos cargo de este futuro? ¿Tenemos posibilidad de hacerlo? Y lo digo sobre todo, mejor dicho, lo digo no entrando en el debate sobre si las autocracias tienen mejores herramientas para gestionar este tipo de crisis o no. La COVID ha demostrado que no, para el que tuviera dudas. Y efectivamente así es, hay muchísima literatura científica y de ciencia política al respecto. Pero, ¿qué problemas tenemos las democracias para gestionar esto? Yo creo que tenemos al menos 3 problemas que voy a intentar compartir aquí, pero insisto, para debatirlo, para discutirlos y para cuestionarlos, ¿no? Primero tenemos un problema fundamental, que es el espacio. Uno de los conceptos fundamentales de la ciencia política moderna y del Estado, ¿cuál es? El territorio, ¿no? Es un elemento fundamental. Bien. La crisis climática, el cambio climático y la transición ecológica nos obligan a repensar ese concepto, o por lo menos a repensar la centralidad de ese concepto, porque estamos hablando, como se subtitulaba el informe Brundtland, de un desafío común como humanidad. ¿Y cómo hacemos frente a un desafío común como humanidad? Cuando los instrumentos de toma de decisiones que tenemos son instrumentos fundamentalmente de ámbito estatal, con todos sus problemas y dentro de cada Estado, con todas sus tomas de decisiones multinivel. ¿Cómo hacemos frente a eso? Bueno, esto da lugar a paradojas como que aquellas instituciones
que están más lejanas a la ciudadanía, que están más distantes y que en ocasiones, como en el caso de la Unión Europea, vemos en ellas incluso importantes déficits democráticos, se están convirtiendo en aquellas instituciones más capaces de gestionar la transición ecológica frente a las instituciones locales y territoriales que tienen que enfrentarse a las contradicciones de tener que decir que no se puede regar una zona porque no hay agua y hay que recuperar un humedal, o que no se puede ampliar un aeropuerto por mucho que los empresarios turísticos quieran ampliar un aeropuerto, es un debate que tenemos en Barcelona, o que no se pueden seguir uniendo pistas de esquí, una discusión que tenemos cerca de mi casa, porque no hay nieve. Esas contradicciones de la transición ecológica están generando auténticos monstruos en el territorio, porque el territorio, lo local, es el que se está enfrentando a todos esos problemas de la transición ecológica. Y tenemos esa paradoja. Resulta que la institución más lejana, más distante, a la que en muchas ocasiones le decimos que tiene enormes déficits democráticos, sin embargo la estamos considerando, y está siendo así, se pueden mirar, no hay más que ver las resoluciones del Tribunal de Justicia, se está considerando la garante de los temas ambientales. La transición ecológica no se podrá hacer de espaldas al territorio, no se podrá hacer de espaldas a lo local, comentaba el profesor Martínez, no se podrá hacer de espaldas a los problemas concretos de cada día, de cada ciudadanía, de cada sector económico y de cada territorio. Por lo tanto, segundo problema en cuanto al territorio. Tercera cuestión, también es un problema de territorio y de espacio, la gobernanza global. Yo sé que está de moda ahora criticar a las COPs, a las cumbres del clima. Yo sé que la frustración que nos genera a todos, las 27 cumbres que se han celebrado ya, que cuando volvemos de las cumbres, a mí me ha tocado asistir a unas cuantas, cuando volvemos de las cumbres siempre tenemos un debate en la esfera pública, vemos la botella medio llena, medio vacía, se han llegado a acuerdos suficientes o se han llegado a acuerdos insuficientes. Y vamos acumulando frustración cuando cumbre tras cumbre vemos que no se ha avanzado apenas o que incluso los acuerdos que se habían tomado es muy difícil de que se cumplan, ¿no? Y yo entiendo que está de moda en estos momentos y tiene argumentos que se pueden defender perfectamente el criticar las cumbres del clima. Pero las cumbres del clima, esas COP, primero, es el único instrumento de gobernanza global que tenemos para asumir este desafío, el único, no tenemos otro mejor. Y segundo, es la agenda más plural y más participada de todas las que existen en Naciones Unidas. Cada cumbre del clima es un evento donde se dan cita no solamente los Estados, que son los que son parte y los que toman acuerdos, sino la comunidad científica, los gobiernos subnacionales, las organizaciones sociales, las ONGs, los ayuntamientos. Cuando llegó Trump al poder, cuando Trump consiguió la presidencia de Estados Unidos, al poco tiempo se celebraba una cumbre del clima, una COP, en Alemania, en Bonn. Y había cierto interés en saber qué pasaba con Estados Unidos. Estados Unidos iba a acudir, no iba a acudir. Trump no acudió. Pero en la cumbre del clima, en esa COP, los principales protagonistas, ¿saben quiénes fueron? Municipios, estados y universidades norteamericanas que fueron juntas con un lema que decían «Nosotros seguimos aquí». Bueno, eso fue posible porque esa agenda es una agenda plural, es una agenda de participación muy compleja, bastante ineficaz, pero de momento es lo único que tenemos hasta que no encontremos algo mejor. Pero primer problema de las democracias para gestionar esto, el espacio. Segundo problema, el tiempo. Ahora aquí van a tener elecciones a los municipios o a la región, ¿no? Aquí van a tener elecciones en mi país también. Cuando cada candidato o cada candidata se presente, va a hacer una propuesta de valor, va a hacer una promesa para 4 años. Y la rendición de cuentas que sus ciudadanos y ciudadanas le van a pedir va a ser de lo que ha hecho en esos 4 años. Es muy difícil incorporar la mirada del largo plazo desde el punto de vista de la rendición de cuentas en nuestras democracias. Es muy difícil. ¿Cómo lo incorporamos? Por eso han surgido instituciones como las que Teresa Rivera comentaba, el Ministerio del Futuro, las comisiones del futuro, etcétera, instituciones que intentan hacer un poco de prospectiva, que intentan mirar lejos, pero que son instituciones que no están dentro exactamente de la deliberación democrática y de cómo después se rinde cuentas delante de la ciudadanía. Tenemos un problema de ver cómo incorporamos ese largo plazo a todas las deliberaciones, teniendo en cuenta además la enorme contradicción que supone también que muchas de las políticas que se van a tomar implican, lo hemos visto, conflictos, contradicciones, en algunos casos tomar decisiones duras, y eso hay que hacerlo en el corto plazo, pero los beneficios de todo eso lo vamos a ver a posteriori, lo vamos a ver en el medio o en el largo plazo. ¿Cómo le decimos a un candidato a una alcaldía que asuma esa responsabilidad y que asuma ese riesgo?
Ahí lo dejo. ¿Cómo se lo decimos? Por lo tanto, segunda debilidad que tienen las democracias a la hora de afrontar la crisis climática. Y tercera cuestión. En sociología ambiental llevamos muchos años que utilizamos la expresión wake problems para definir a los problemas ambientales como lo que son. Problemas retorcidos sería la traducción, ¿no? Problemas complejos. ¿Qué características tienen esos problemas complejos? Pues que son difíciles de explicar. La crisis climática es cualquier cosa menos sencilla, ¿eh? No solamente es que hace más calor. Eso es una parte, el incremento de temperaturas. Pero eso desencadena después toda una serie de elementos que no son tan intuitivos. Cuando de repente cambian el tiempo, el calendario de los monzones. Cuando de repente llega una ola de frío cuando no tocaba. Cuando de repente la época de lluvias se traslada en el calendario. Todo esto son elementos que forman parte de la crisis climática. Y no es evidente, no es intuitivo, no es tan sencillo. No es decir hace mucho calor. No, no es eso. Son problemas complejos que necesitan de hilar fino y de saber entender muy bien. Son problemas interdependientes. Ya saben que ahora se ha puesto también de moda hablar de los tipping point. Los tipping point es ese punto de incremento de temperatura a partir del cual se pueden desencadenar una serie de factores que aceleren la crisis climática. Por ejemplo, se va deshaciendo el permafrost como consecuencia del incremento de temperaturas. Conforme se deshace el permafrost, se libera una serie de gases que acelera el incremento de temperaturas. ¿Hasta dónde nos lleva eso? ¿Esto es una línea que podamos predecir? No, no. Aquí trabajamos con escenarios y sabemos que todo esto es interdependiente. Y se caracterizan también estos wake problems, estos problemas retorcidos, porque necesitan de dos características para ser gestionados. Primero, la colaboración. Luego voy a incidir un poquito más de esto. Y segundo, el liderazgo distribuido. Por mucho que el doctor Martínez o el doctor Robledo se empeñaran en acabar con la crisis climática, si solamente están ellos no lo van a hacer. Necesitan mucho más. Necesitan el resto de facultades, les necesitan a ustedes, necesitan al Gobierno, a las empresas, a los fondos de inversión, a la sociedad civil. Por lo tanto, por mucho que ellos se empeñaran, no lo iban a conseguir. Ya siento decírselo, ¿vale? Pero la ciencia ha demostrado que es así. Entonces, estamos ante problemas complejos que las democracias todavía no tenemos una buena experiencia de cómo gestionar. Y nos encontramos con otra cuestión que hemos aprendido también durante la pandemia. Me ha parecido muy interesante lo que decía la señora Bárcena, porque va en esta línea, ¿no? ¿Cómo incorporamos la generación de conocimiento experto a la toma de decisiones políticas? Esa es otra de las carencias y otro de los retos que tenemos. No vale con decir hoy tengo un problema, hoy tengo una pandemia, ¿no? Hago una comisión de expertos y que me ayuden. No, no. Aquí estamos hablando de que el conocimiento que se está produciendo continuamente se esté incorporando de forma sistemática a la toma de decisiones políticas. Y no solamente el conocimiento. O sea, no solamente tenemos que llamar a los meteorólogos a que vengan a contarnos qué pasa, sino los conocimientos. Porque gestionar la crisis climática es gestionar la transición ecológica. Y para gestionar la transición ecológica necesitamos de todos los saberes. Piensen ustedes un solo saber que no sea necesario para abordar esa transición ecológica. No encontrarán ninguno. Yo he hecho la prueba muchas veces y me he esforzado en ello. No he encontrado ninguno. Por lo tanto, necesitamos incorporar ese conocimiento. Y en tercera cuestión, y aquí me he traído a Mafalda, que siempre ayuda a entender las cosas, ¿no? Necesitamos tener una actitud de honestidad intelectual. Y creo que esto es muy importante decirlo en sede académica y creo que esto es muy importante decirlo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. La humanidad nunca ha hecho frente a una transición ecológica. No sabemos cómo se hace. Vamos a ser honestos, honestas, vamos a reconocerlo y vamos a comprometernos a mantener una actitud de evaluación continua que nos permita tener evidencia empírica y poder valorar en cada momento cuáles son aquellas acciones que ponemos en marcha en la transición ecológica que funcionan, cuáles no, cuáles funcionan a media y en la medida en que vayamos evaluando podremos ir rectificando. Teresa Rivera hacía también alusión a esto y creo que eso es muy importante. Estamos poniendo en marcha muchas iniciativas en la convicción de que van a ayudar a hacer frente a esa transición ecológica. Probablemente sea así, pero tengamos una actitud de evaluación continua sobre lo que hacemos, porque es la primera vez que lo hacemos. Por lo tanto, necesitamos atesorar conocimiento de evaluación, que nos diga qué camino es el más acertado, cuál es el que menos, cuál es el que está a medias y por qué. Si es igual en todos los países, que ya les adelanto que no, hay medidas que funcionan en unos países y en otros no, qué diferencias hay, por qué. Por eso es tan importante disponer de todos los conocimientos.
Por lo tanto, yo insisto, un compromiso por la honestidad intelectual. Acabo y me he atrevido, he tenido la osadía, ya perdonarán, pero he tenido la osadía de pensar un decálogo de cuestiones que yo creo que tienen que seguir debatiéndose en un instituto de gobierno, una escuela de gobierno como la que aquí se está presentando estos días, en una conferencia que se llama ¿Quién se hace cargo del futuro? Y en una facultad de políticas de sociología, de ciencias sociales. 10 elementos. Primero, estamos ante problemas retorcidos, ante problemas realmente wicked problems, ¿no? Quizás es el momento de empezar a asumir que más que soluciones tenemos que empezar a buscar salidas. Esos problemas retorcidos, generalmente, cuando consiguen una solución a un problema, crean otros 4 o 5 problemas nuevos. Tenemos que cambiar el modelo energético. Vamos a apostar por las renovables. Perfecto. Apostamos por las renovables. Inmediatamente surgen conflictos en los territorios donde se instalan las renovables. No pasa nada. Calma, tranquilidad. Por cada problema que vayamos a solucionar van a surgir 4. Los iremos gestionando. Pero tengamos esa actitud, ¿no? Segunda cuestión. Vamos a preguntárnoslo ya de una vez. Esto no es un problema de futuro. Si los efectos del cambio climático los estamos viendo ya. Yo vivo en el norte de España y ayer cuando llamé a casa me dijeron cuando regreses al final de la semana te vas a encontrar tu ciudad cercana a los 40 grados, mes de abril. Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión de presente. Esto no es un problema de futuro. Otra cosa es cómo encaramos, cómo se hace, ¿no? Tercera cuestión, el debate del momento, en el que yo creo, el momento en el que creo que tiene que estar el debate. No sé si merece mucho más la pena discutir en el sentido de problematizar sobre las evidencias científicas que tenemos de la crisis climática. Para mí en estos momentos el gran debate es ver cómo hacemos la transición ecológica. Y desde mi punto de vista hay tantos modelos de transición ecológica como aproximaciones ideológicas. Sí, yo soy politóloga, socióloga y es posible que estén diciendo que estoy llevando el agua a mi molino. Pero las diferentes formas que hay de abordar la transición ecológica son fundamentalmente diferentes visiones ideológicas. Por lo tanto, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de Acatlán, incorporando en todo el campus, perdón, ya sabía yo que en algún momento me iba a liar, perdón. Pero con esta parte que hoy estamos aquí, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, estamos al que probablemente sea el principal debate político ideológico de principios del siglo XXI. Cómo cada cual afronta la crisis climática y la transición ecológica. Y habrá quien dirá, mercado, que el mercado opere. Vamos a invertir y que el mercado opere, porque las externalidades negativas están ahí, los fondos de inversión están diciendo que el futuro está en la economía verde. Larry Fink, el CEO de BlackRock, le dice a sus inversores, salgan de la economía marrón y métanse en la economía verde, que son de beneficio. Entonces, que el mercado funcione. Es una aproximación ideológica. Hay otras aproximaciones ideológicas que dicen decrecimiento. No hay otra, hay que decrecer. Y entonces vamos a ver cómo lo hacemos para decrecer de una forma o de otra. Hay otras aproximaciones ideológicas que dicen, bueno, igual hay que decrecer de unas cosas y otras no, pero lo importante es que la transición ecológica se haga con criterios de justicia social. Por eso hablamos de transición justa. Hay muchos más. Dependen fundamentalmente de 3 elementos. El papel que se le dé al mercado, el papel que se le dé a lo público y el papel que se le dé a la forma de tomar las decisiones. Esto no es un debate ideológico, pero vamos, de primero de historia de las ideas políticas. Entonces, estamos ante el que yo creo que es el principal debate ideológico de este principio del siglo XXI. En este sentido surgen conceptos como democracia preventiva, democracia anticipatoria, elementos de prospectiva. Sí, tenemos que avanzar en esa línea, pero tenemos que avanzar en esa línea incorporándolos dentro de la toma de decisiones democrática. No me vale tener una oficina de prospectiva que haga informes estupendos con personas muy sabias que saben hacer muy bien las proyecciones, si luego eso no forma parte del debate político y no forma parte de los consensos que una democracia que tiene que generar. Por lo tanto, cuarta cuestión, ¿cómo hacemos todo eso? Quinto, ninguna transición es lineal. Váyanse ustedes a los libros de historia y díganme, sobre todo de historia económica, pero bueno, de cualquier tipo de historia, y díganme una sola transición que se haya hecho de forma lineal, de aquí a aquí en línea recta. Ninguna. Se avanza un poco, se retrocede, llega a una curva, se sube, se baja. Por lo tanto, a veces esta transición ecológica se está enfrentando a elementos contradictorios.
Hoy, por ejemplo, la vicepresidenta Rivera hacía alusión a todos los efectos derivados de la crisis de Ucrania, de la guerra de Ucrania. Pues efectivamente, eso ha supuesto contradicciones en las políticas energéticas de la Unión Europea. Hemos pasado de decir que había que retirar los estímulos fiscales al diésel a, de repente, desde los estados subvencionar el diésel. ¡Qué contradicción! Bueno, es que igual no se podía hacer otra cosa en ese momento, siempre y cuando sea en un periodo de tiempo acotado. Pero efectivamente esas transiciones no son lineales. Esas transiciones suben y bajan y esta también va a ser así. No nos engañemos, ¿no? Lo decía antes, administraciones que incorporen de forma sistemática y ordenada el conocimiento. Pero vamos a darle la vuelta también, y más siendo que estamos aquí en sede académica. Un conocimiento dispuesto a contribuir a la toma de decisiones políticas complejas para gestionar la crisis ecológica. No echemos la culpa solamente a las administraciones que no nos escuchan, no. Estamos generando un conocimiento y estamos trabajándolo con una actitud que ayude a esas administraciones y al conjunto de actores sociales y políticos a tomar las decisiones que hay que tomar. Probablemente hay que replantearse cosas desde el punto de vista político de la administración y desde el punto de vista del conocimiento. Responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo decía Alicia Bárcena también. No podemos caer en la trampa. Yo creo que, por ejemplo, el pensamiento ecologista a veces ha caído en la trampa de culpabilizar al ciudadano, a la ciudadana individualmente tomada, de no tener actitudes o de no tomar decisiones suficientemente responsables con la crisis climática. Pero para renunciar a tener un coche diésel o de renunciar a cogerlo todos los días, hay que tener alternativas de transporte público o hay que tener alternativas de vehículos que no contaminen a un precio asequible para el conjunto de la población. Para poder reciclar los residuos hay que tener infraestructuras donde reciclar los residuos. Para poder tener una dieta con menos grasas animales y más variada, de una forma más respetuosa con el medio ambiente, hay que tener posibilidad de disponer de esos alimentos de calidad a un precio asumible para el conjunto de la población. Por lo tanto, ¿la responsabilidad es común? Sí, pero no tenemos las mismas responsabilidades unos que otros, ¿no? Diferenciemos los grados. Yo soy de las que dice que tenemos que cambiar el marco del discurso. No podemos considerar la transición ecológica como una renuncia. La renuncia, cuando uno renuncia a algo que es positivo. Si yo digo, tengo que renunciar a irme de vacaciones porque no tengo dinero. El irme de vacaciones es algo positivo. Si no puedo hacerlo, es una renuncia para mí. Tengo que renunciar a estar con mi familia porque tengo que trabajar. Renuncio a algo positivo. Pero vivir en ciudades en las que estamos obligados a tener todos los días 1, 2, 3 horas de coche y de atasco para llegar a nuestro centro de trabajo, a nuestra facultad, ¿de verdad abandonar eso es una renuncia? Tener dietas absolutamente saturadas de grasas que los dietistas llevan años diciéndonos que no es bueno ni para nuestra salud ni para el planeta, ¿de verdad es una renuncia? Otra cosa es que tengamos que exigir que existan alternativas, pero no podemos ver la transición ecológica en clave de renuncia. Tenemos que verla en clave de deseabilidad. Tiene que ser algo deseable. Esto, por ejemplo, en las juventudes, los chavales y las chavalas jóvenes lo están viendo de una forma más clara. Y de repente en muchas ciudades empezar a ir en bicicleta es algo cool, es algo deseable, es algo que te sitúa en un estatus y que te parece interesante. O cuando damos clases en la facultad, yo me alegro mucho, veo por ahí un montón de estudiantes, cuando damos clases en la facultad yo me alegro mucho de que mis alumnos en las mesas